Ya está. Estamos en modo avatar ya. Bueno, parte tercera, ¿no? Esta es la tercera parte ya. Ya ves. De la entrega. ¿Es una trilogía o va a haber más? No se sabe. Nunca sabemos. La vida a lo mejor es la tercera y la cuarta. Tampoco se sabe. Los vasos, los vasos. Bueno, salud. Salud. Lo más importante, el agua. Big water, my friend. Fluye como el agua. Pues sí, pues sí. Y creo que habíamos pasado los viajes el viaje de toda América, ¿no? De los 10 países. Ese viaje empezó como para ir a Costa Rica y terminé viajando toda América. Fue un viaje muy largo, de unos 10 meses. Y muy potente, la verdad que muy potente. Y después de ese viaje, pues otra vez a hacer el verano a Tarifa. Y ahí me entró ganas de... En ese viaje llegué a un sitio en Uruguay, Cabo Polonio, que me descubrieron el calendario maya, que hablaba el otro día también. Y gracias a ese calendario maya, de repente tuve la inquietud de ir a México para conocer a los mayas. Entonces me fui a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, un sitio increíble. Y hoy precisamente, viniendo en BlaBlaCar con un peruano, me preguntó por si me había hecho alguna ceremonia ayahuasca. Entonces le contaba que en San Cristóbal de las Casas, a mí me gusta viajar solo, porque cuando estás solo te pasan cosas y tienes la oportunidad de en cada lugar ser diferente. Inventarte el nombre incluso y no contar mucho de la historia personal, de tu película personal, de tu historia personal. ¿Y si te preguntan? Te mientes o te escapas, ¿no? Pero no entras mucho en profundidad de tu historia personal, porque entonces puedes ser libre. Cuando entras en la importancia personal como personaje, al final estás vestido. Te empiezas a poner capas y capas y capas. Cuando no sabes nada de tu historia personal, ni siquiera tu país, porque eres del mundo, que hay mucha gente que dice que son del mundo, sobre todo los hebreos, los judíos, dicen que son del mundo en muchas ocasiones. Pero cuando eres del mundo, pues ya no hay una historia personal, ni siquiera una cultura, ni siquiera eres libre. Entonces, puedes ser libre en cualquier momento. Ya no tienes un estigma, ¿no? Tú eres español, bueno, pues soy muy vago, hacer la siesta, no sé cuánto, ya tienes una idea de un español y ya te estás encasillando. El otro te está encasillando, pero tú te estás encasillando a una cultura, a una programación, a una educación. Entonces, le contaba a este chico que venía de Perú, vino a los 6 años, era de Coruña, me trajo para aquí hoy. Pues le contaba a este chico que me preguntó si había hecho alguna ceremonia ayahuasca. Y la primera la hice en Chiapas. Y recuerdo que estábamos en San Cristóbal y estábamos tranquilos, un pueblo cerca de la frontera de Guatemala, muy especial, muy espiritual, San Cristóbal, con muchos indígenas, chapatecos, de su comandante Marcos y de toda la historia aquella de su comandante, de Otro Mundo es Posible, de toda esa gente de la guerrilla, muy potente. Ahí hubo el levantamiento en San Cristóbal unos años antes. Un lugar muy potente, se respiraba incluso el movimiento este político. Y recuerdo que había muchos viajeros y entonces iba con una chica, con María, y de repente le dije, mira, que a mí es que me gusta viajar solo porque te pasan cosas. Entonces vamos a pasar el día solos. Y la verdad que mi día fue bastante normal. Una cafetería, viendo a la gente, oyendo los que tocaban la música, la guitarra, paseando por el pueblo, no sé. Conocí gente, porque cuando vas solo conoces mucha gente. Porque estás abierto, porque no tienes pareja, porque pues estás con ganas de hablar con alguien, de conocer a otros. Cuando vas con pareja ya estás con la pareja, más bien. No puedes conocer a una pareja, pero... Suele pasar. Sí, sí. Entonces al principio ya se cabreó, pero después le gustó la idea y se fue por ahí. Y cuando volvió
resulta que se había encontrado con un lugar de ceremonias, que iban a hacer una ceremonia de ayahuasca, y los dos franceses que iban a hacerla, como que se habían echado para atrás. Entonces me dijo, vámonos nosotros, por $70. Y digo, ¿vamos? Yo ni me había planteado hacer una ceremonia de ayahuasca. Pero ya conocías No de sabía nada, alguien que había... no. Ah, pues eso sí Todo que el es mundo bonito. sabe de ayahuasca, pero Hoy en yo no día, igual de sabía. aquellas, ¿no? De aquella no. Estoy hablando del año 2005. No, yo Tú no ni había sabías nada. leído, ni había. Mejor. De aquella no había tanto YouTube, ni siquiera a lo mejor había YouTube, no sé. Y bueno, la verdad que dije, pues claro que voy. Sí, no sé, es fluido, la vida te lleva a la ceremonia y bueno, pues voy. Entonces me acuerdo que Edmundo era un hombre, como era de Canadá, pero vivía en la selva peruana. Y entonces tenía todo rapado por aquí, así. Hostia. Un tío con una mirada muy profunda y muy extraño, así como, así rapado, así como muy raro. Y recuerdo que yo llevaba un colgante aquí, que después lo tatué, y de repente me lo cogí así y me dice, esto es de los indios Hopi de Arizona. Este es el camino en el que se mete un hombre en su búsqueda espiritual, que al final lo lleva a su interior. ¿Y tú sabías eso? No, Nada. yo me quedé alucinado. Yo me lo puse cuando cambié de vida, porque se lo vi a una amiga que lo había traído de México y me gustó. Y era un hombre en el medio de un círculo y como un laberinto. Entonces él me dijo que era el laberinto en el que se mete un buscador, un guerrero, para al final terminar en el centro, en su centro. Y entonces me preguntó, yo no sabía de qué iba aquello, me preguntó, bueno, ¿qué quieres sanar con esta medicina? Y le dije, pues, de repente me vino así como, tampoco ya había pensado nada. Digo, perder el control. El miedo a perder el control. No, perder el control, quiero perder el control. Digo, porque nunca he perdido el control, nunca me había emborrachado, nunca me había No. drogado, yo era muy deportista, nunca he bebido alcohol, nunca me he fumado nada, no. Y entonces nunca había perdido control, siempre había tenido un control total de las situaciones. Hostia. Vaya cambio. Sí, y me dice, esta es la planta perfecta para ti. Son esos momentos que no se te olvida ni una palabra, ni una coma, ni los vives, ¿verdad? Cuando estás despierto y vives la vida, porque alguien me preguntaba del primer vídeo, ¿no? De cómo te acuerdas de tantos detalles, de tantas cosas. Es que cuando estás despierto y vives intensamente, si me preguntas por los 10 años anteriores de funcionario, yo no sabría contarte casi nada, porque no recuerdo, porque todos los días eran lo mismo. Entonces no pasaban cosas de verdad, ¿sabes? Entonces era como, bueno, pues pasaba los días, pero esos días tan intensamente vividos te acuerdas para toda tu vida, se te quedan marcados, porque son de verdad. Es tiempo realmente vivido, ¿no? Aquel cuento tan bonito del buscador, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era? Ese buscador que su función era buscar. Entonces, el buscador iba y le dijeron que en un pueblo, ese pueblo vivían todas las personas felices y eran espirituales y vivían todos en amor y conectados. Entonces dijo, yo quiero ir a ese pueblo, ¿no? Cuando estaba llegando al pueblo, ya el pueblo de sus sueños, como joder, gente consciente, gente conectada, gente despierta, y estaba llegando y de repente ve una cueva. Y como buen buscador, pues dice, ¿qué habrá en esa cueva? Y gira y se mete en la cueva. Y ve Hiram Ratnan Set. Se encuentra una piedra. 3 años, 2 meses y un día. Hostia. Y entra un poco más en la cueva, se le abre un poco la vista y ve otra piedra igual. Y Hanrat Nassim Her. 5 años, 2 meses y un día. Hostia. Y otra piedra, otro. 7 años, 2 meses y un día. ¡Wow! Un cementerio de niños, que pasará en este pueblo, que mueren tantos niños, qué pasada, ¿no? Entonces ya el hombre todo agobiado, pues salía de allí, de esa cueva, y venía otro hombre del pueblo y tal, y dice, ¿qué es esto? Y dice, no, aquí es el cementerio donde traemos a nuestra gente y tal. Y entonces le dice, ¿pero qué pasa? Que mueren tantos niños en este pueblo. Y dice, no,
pero si he visto 3 años, 5 años. No, hombre, no, miren, no, mire, ¿ve esta libreta que llevo yo aquí, colgada? Esta libreta que llevo. Pues esta libreta es para anotar los tiempos verdaderamente vividos. El primer beso, la primera canción, el primer paseo, ese amanecer que estuviste pendiente, consciente, presente, ese primer bocado de la comida de tu madre que saboreaste de verdad. Los tiempos verdaderamente vividos son los que anotamos en la libreta, porque esos son los tiempos que creemos nosotros que realmente son de vida. Y ese es el tiempo que se suma cuando muere la persona y se le pone en su lápida de vida. El tiempo que ha vivido realmente. Entonces, cuando vives realmente, lo recuerdas con una profundidad increíble. Entonces recuerdo que María, la compañera, le dijo, yo quiero volar, irme con los espíritus. Era más mística, más brujilla. Y dice, muy bien, pues eso también te va a hacer eso. Bueno, vale. Así que me dio un trocito de ayahuasca. ¿Cómo lo tomas? Porque allí no era bebido, allí era un trocito. ¿Se come? Sí, un trocito me dio. Con yopo. Después me lo dio bebido en la segunda toma, pero en esta primera me dio la rama. Y me pusieron un cubo y yo pensé, yo soy un guerrero, que me ponéis el cubo aquí. Hay cubo. A mí no me hace falta cubo. Y recuerdo que sí. Recuerdo que no me pasaba nada. Había gente alrededor tocando el tambor, tocando las maracas. Había gente que acompañaba la ceremonia. Para allí era un dinero en aquella época, claro. Y había gente como de ritual, ¿no? Y recuerdo que de repente mi mente se activó a tal velocidad, hermano, pero velocidad, ¿eh? Colores, ruidos, sonidos, miles de colores, millones de sensaciones, que llegó un momento... Con los ojos abiertos. Sí, que llegó un momento que hizo mi mente superficial. ¡Pah! Y entré totalmente en la no mente, que conocía, porque después de aquellos 7 primeros días de Vipassana me había pasado en la India. Entonces conocía esa sensación de conectar con el todo, de hacerte unidad, de que no hay límites, de que no hay fronteras, de que eres un niño otra vez, ¿no? De que estás conectado con la fuente. Conocía esa sensación, pero esto había sido así, en 5 minutos. O sea, como lo describía, era como que me habían bajado los machetes del ego, del condicionamiento en 5 minutos. No me habían hecho falta 7 días, o lo que sea de meditación o de silencio. Fue así. Y entonces de repente me levanté y de repente era como la percepción era absoluta de absoluta conciencia. Claro, yo no lo viví desde donde puede vivirlo otra persona, como un alucinógeno o que estás en una sensación extrasensorial. Yo lo viví al revés, como que estaba más consciente, que me habían quitado la basura, me habían quitado el pasado y el futuro, y estaba totalmente en el presente. La ceremonia era en el exterior. Era como una cabaña, porque María recuerdo que se fue a volar al exterior, y yo me quedé dentro. Pero recuerdo que se fue a volar al exterior, porque ella como quería volar... ¿Y estaba oscuro? Bueno, no, había velas, había una luz tenue, pero había luz, sí, porque yo veía a todas las personas. De hecho, pues hice de todo. O sea, lloré, me tiré al suelo, dije una frase que no había dicho en mi vida. Dije, no puedo con la vida. Y yo le recuerdo la frase porque lo dije ahí solo. Y aparte muchas veces, tirado en el suelo, retorciéndome. Las emociones venían solas, no las podía parar, no podía parar nada. De repente empezaba a reír. Perdiste el control. De repente empezaba a saltar. De repente me iba por una chica que me parecía guapísima, a decirle que me había enamorado. Que era increíble. De repente me bajaba un mogollón de información y decía yo, hostia, ahora entiendo a Paulo Coelho. Me acuerdo que dije, ahora entiendo a Paulo Coelho con El alquimista, ¿no? Que le bajó toda la información. No sé, bajaba información, pero de todo tipo. O sea, bajaba una cantidad de información, estaba conectado a todo el campo cuántico. Y de repente me bajaba toda esa información. O sea, estaba abierto al universo, era uno con todo.
Y llegó un momento que incluso de repente vi al hombre este, a Edmundo, y tenía unas gafas que de repente se me parecieron a las de mi padre. Era como el Quijote de la Mancha, que fui por los molinos. Entonces vi a mi padre y fui a pegar un puñetazo. Y fui hacia él, se pegaron en medio de la ceremonia, todos cantando, todos tocando los tambores, y el tío a 1 metro de distancia me hizo así y me tiró al suelo. El chamán. Increíble, ¿no? Solo haciéndote así. Así, pero a 1 metro, pero a 1 metro y me tiró al suelo. Y yo arrastrándome hacia él, le pedí perdón así, perdona, y ¡pum! Me metió la segunda dosis, así en la boca. Y ahí entré en más todavía. Y ahí la locura fue mayor. Vamos, empecé a saltar, y recuerdo que empecé a liarme con todo el mundo. Y recuerdo que María ya estaba en la cama riéndose. No sé qué, era muy celosa. Estaba en la cama. Y yo te entiendo, anda, sé un niño, venga, con todas. Enamorado de todas. Después el día siguiente me lo echó en cara. Pero en ese momento era todo compasión. No sé, de verdad que sin buscarlo, porque yo creo que estas cosas, mira que después me lo han ofrecido el Santo Daime. Venga, que lo hacemos una vez cada semana o cada 2 semanas y avanzas 10 días, 10 años de meditación cada vez que lo tomas, ¿no? Yo de aquella seguía meditando todos los días y claro que estaba conectado, pero no era lo mismo, no era esta sensación de inducida, ¿no? Y para mí era llegar a un lugar, igual que después el peyote también fue llegar mucho más lento con el peyote, semanas después. Volvimos a San Cristóbal después de todo Guatemala, estuvimos por Guatemala con los mayas y viendo el calendario real de los mayas, que es el quiché, no es el maya de Argüelles. Bueno, eso es otra historia. Y entonces pues estuvimos por el Aguatitlán, que tiene 12 pueblos que son los 12 apóstoles. Y es verdad, porque a lo mejor llegas a un pueblo que hay cervezas, alcohol y diversión, y llegas a otro pueblo, San Mateo, que es más tranquilo, y llegas a San Pedro, que son las plantas, y todo así. Y alrededor del lago Atitlán, pues 12 pueblos. Y bueno, la verdad que estuvo muy potente. Ahí lo había contado la anterior vez que encontramos a la chamana esta del calendario maya, que me descubrió todo y tenía el pelo por aquí, no tenía frente. Y fue muy, muy potente ese viaje. Y después al bajar de Chiapas ya fue el peyote, que era un chamán del desierto, mucho más tranquilo, tenía una ceremonia con 30 personas. Digo, a ver cómo gestiona a 30 personas. Y claro, nos fue dando peyote muy poquito a poco, nos fue induciendo ¿Qué diferencia sentiste? Muy grande, muy grande. El peyote te lleva, para mí, cada uno tiene su experiencia, ¿no? Pero el peyote para mí te lleva a una sensación de unidad, pero mucho más tranquila. Aparte es toda la noche, es mucho más sereno, más de tribu, más de entre todos llegar a ese lugar, ¿no? La ayahuasca fue más impactante, en 5 minutos ya estaba por el aire. Y el peyote es como más... Me acuerdo del peyote algo muy bonito, que nunca vi un amanecer tan increíble, porque te lleva al mismo lugar de conciencia, estás totalmente presente en tus sensaciones, sobre todo en la paz. Yo recuerdo mucha paz, mucha paz. Y sobre todo en las sensaciones te lleva a un lugar de mucha conciencia, de mucha presencia. Entonces, como estás en una paz absoluta. Y entonces en esa paz recuerdo perfectamente cómo el amanecer va invadiendo la noche. Nunca me olvidaré de ese momento. Cómo la luz del amanecer, cómo ves la luz, porque haces la ceremonia hasta el amanecer, hasta que la luz vence la oscuridad. Y cómo la luz va venciendo la oscuridad, como mensajeros del alba. Como ese momento de que estamos atravesando ahora, que esa luz está... Entonces, y las estrellas van desapareciendo y va apareciendo la luz y es una... O sea, lo viví con una profundidad y con una conexión y con una totalidad y una conciencia absoluta. Con mayor serenidad. Claro. O sea, fue un cambio de ir, ya estoy, a ir. No, claro. Y ahí... Y entonces las sensaciones no eran tan quizás invasivas. Es más natural. Era más armónico, ¿no? Más natural. Y digo, y esto pasa todos los días.
Y lo he intentado muchas veces, estar en ese... Pero era como que mi cerebro, Ya, ya. como las películas, como que la imagen iba mucho más lenta. Porque yo lo he intentado muchas veces y me he puesto así en los amaneceres y he dicho, venga, voy a conectarme con este momento y ver cómo va comiéndose la luz a las estrellas, a la oscuridad. No llego a estar a esa velocidad que estaba en mi mente en ese momento. ¿Sabes? Es totalmente diferente. Aunque esté meditando, aunque esté haciendo yoga en esa mañana, aunque esté totalmente presente en el amanecer, que me encantan, no es lo mismo. No sé, es diferente. ¿Y qué pasó después? Pues nada, volvimos a España, seguí el camino. Ese año fue muy bonito también en Tarifa. Estuve en una finca, así como tú, con caballos, con burros, con cerdos. Y estaba pendiente de ello porque los dueños habían ido a Australia y yo me había quedado allí a Sudáfrica a hacer escalada. Escalada. Y yo me había quedado allí al cuidado de los animales, aparte de dar los masajes y todo, pues me iba a la finca esta y vivía en la finca. Entonces fue un verano muy especial también, porque viví un poco como ermitaño. Ya no viví todo lo que es el turismo, ¿no? En zona turística, sino ¿Qué estaba era? más bien en el campo, en Tarifa. En la Peña. Tarifa. Por Era ahí. debajo de Betis, de Betijuelo, donde está el tío Pepe, ahí en la entrada de Bolonia. O sea, ahí hay un terreno de dos amigos. Y bueno, me dejaron ahí al cargo un poco de Germán, se llama él, y ahora hay una asociación de músicos allí también que hacen conciertos en ese terreno. Bueno, pues me quedé ahí ese año. Iba con la bicicleta, subía y bajaba con la bicicleta. Y bueno, para bajar bien, para subir un poco más difícil. Sobre todo si había poniente que te viene de frente. Pero bueno, bien. Fue un verano muy, muy bonito también. Y de ahí me tenía ganas de hacer la Patagonia. De repente sentí como el impulso de vivir en una comunidad de hippies en la Patagonia. Y de ir a Argentina, pero a la parte, yo conocía el norte y tenía ganas de irme al sur, a la Patagonia total, austral. Entonces me cautivó esas... Argentina es que me encanta, para mí es un país impresionante, es una gente maravillosa y siempre me han tratado muy bien y siempre me he sentido muy acogido, muy inteligentes, muy listos, muy rápidos, muy amorosos, muy familiares. Parece que estás en Italia y en España a la vez. Entonces rápidamente te hacen una picadita, rápidamente te hacen unas pizzas que ha llegado Joel, rápidamente sacan unas cervezas, no sé. Son personas como muy, muy amorosas, muy amorosas. Y entonces, pues después de unos días en Buenos Aires, tiré hacia el sur. Y recuerdo ir en un autobús de estos de 2 plantas y me puse delante en el cristal, claro. Y recuerdo dormirme 2 o 3 horas, despertarme y seguir en la misma recta, por la pampa. Pero es impresionante, ¿eh? O sea, eran rectas que no veías el final. O sea, de repente no veías un pueblo, no. Claro, claro, y alucinabas de repente ver un ciclista alemán, solía ser, ¿no? De repente ahí solo en mitad de. Digo, ¿este hombre a dónde va? Si no hay ni una tienda, ¿no? O sea, era lo único que veías. Y rectas, 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 y casi no había tráfico. Los autobuses esos de Urquiza se ¿Y llamaban. el clima? El clima allí ya era verano, yo me fui en verano, Mucho verano calor. de allí, o sea, me fui en diciembre y no era mucho calor porque para el sur ya es como más cerca del polo sur, ¿no? Entonces la temperatura era 20 grados, no llegaba a 25 a lo mejor. Pero de aquella época, bueno, principios de diciembre, bueno, sí, está. Y llegué a San Martín de los Andes, sí, un pueblito que se llama San Martín en los Andes, en la falda de los Andes. Y había una ruta que eran los 7 lagos. Me quedé ahí en una casita que alquilaba habitaciones la familia y tal. Y me quedé ahí haciendo un poco después de tanto autobús, pues me quedé ahí en plan, bueno, voy a quedar aquí un día, 2 días. Un poco conociendo el pueblo, tenían ahí algunos sitios bonitos. Y de repente salgo de ahí, del sitio este, y paso por la estación de autobuses para preguntar por el autobús que iba por los 7 lagos y terminaba en Bariloche, bueno, un poco más al sur. Y pasaba por los Andes, ¿no? Y veo a un tipo
así con barbas, así como 10 años mayor que yo, una cosa así, ¿no? Con barbas y tal, y me quedo así y tal, y había bajado del autobús la bicicleta y la estaba montando la bicicleta, pero con su mate, tranquilo, ahí Javier se llamaba también, y tranquilo, con su mate, sereno, yo veía que miraba así para la bicicleta, y tal, y lo veía así de refilón, ¿no? Y me fui a la montaña, que había como un museo allí de estatuas de Jesús, de cosas así, ¿no? Así en piedra y tal. Y me fui a dar una vuelta, no sé qué, y bajé, ya pongo acento argentino, ¿viste? Y entonces, y cuando bajo, y digo, che, y veo al tío, tranquilo, era de Mendoza, mendocino era, y veo al tío allí tranquilo con su mate, que seguía montando la bicicleta, ¿Y cuánto tiempo había pasado? como 45 minutos. ¿Y él? Y seguía con las alforjas, ahora estaba con las alforjas, tenía todo equipado, con las alforjas. Ya se le estaba haciendo de noche, hermano. Ya estaba la tarde, de noche, y digo, yo este hombre cuando empieza a pedalear. Y digo, che, pero ¿qué hace? ¿Y qué te decía? Y ya empezamos a hablar. Y digo, che, pero ¿qué haces todavía aquí? Yo tengo que conocer a este tipo. Y digo, ¿qué haces aquí? ¿Cuándo vas a salir? Y dice, pues ya no sé si salir. Dice, ya no sé si salir y tal. Y entonces digo, mira, yo tengo un sitio ahí que es una familia, que tiene habitaciones, que están muy bien de precio, no sé qué. Pues casi me quedo contigo ahí y tal. Y se queda conmigo. Y el día siguiente, cuando vamos a desayunar, le digo, pues ¿qué vas a hacer? Los 7 lagos y tal. Sí, yo lo voy a hacer en autobús. Claro, en autobús lo haces en 3 horas. Yo tardo 4 días en bicicleta. Y tú en 3 horas ya lo haces. Y yo tardo 4 días. Me quedé así, me acordaré siempre esa frase. Digo, me voy a comprar una bicicleta, me voy contigo. Así que me fui a una bicicletería y compré una bicicleta. ¿En serio? Y me compré una bicicleta como las BHs antiguas, una de esas. Y entonces me compré una bicicleta, como las BHs estas, que tenía una parrilla detrás, que era lo más importante, Eso sí. porque pude atar la mochila. Claro. Y delante en el manillar até la pequeña, porque iba siempre con 2 mochilas. Una grande y otra, bueno, grande. Una tal y otra pequeña. ¿Y Javier qué llevaba? Él llevaba las alforjas, llevaba el hornillo, llevaba la tienda de campaña, llevaba todo lo necesario. Yo no tenía nada de eso. yo no tenía nada para eso. Pero ibas con él. Pero sí. Y lo único que me compré fue un maillot, un culotter rosa. Rosa, me acuerdo, que era muy cantoso. para ir bien en el asiento. Qué gracioso, tío. Y ahí emprendimos la marcha, fuimos a Junil, la primera etapa, 40 kilómetros, nada, plano. Y llegamos ahí al segundo pueblito y ahí empezaba ya la montaña. Empezaban las ramplas así, que el otro tenía que ir andando porque no había preparado. Digo, oye, pero tú no has entrenado, yo no he andado en bicicleta, hermano, y tú no he entrenado mucho y tal. Nada, pero fue muy bonito. Y él me ha escrito desde aquella siempre. Cada año, 2 años, me escribe un mail. Coño, Joel, ¿cómo te va? No sé cuánto, a ver cuándo vienes por Mendoza. Te estoy hablando en el año 2008, 2007, 2008. Fue muy bonito porque además acampábamos ahí en los lagos, eran 7 lagos, preciosos en montaña. Eran lagos, pero en los Andes, en los Alpes, en los Andes, siempre tengo la duda, en los Andes. Y era paisajes increíbles, imagínate, el cielo limpio, paisajes increíbles. Aún era el principio del verano, no había llegado el verano, era diciembre, pero aún había nieve, y nos hacíamos nuestro foguito, traía sobres él para hacer sopas y tal. Porque todo preparado, ¿sí? Todo preparado. Y entonces tenía el hornillo para hacer su mate, claro, no le falte el mate. Y ahí empecé a tomar mate y no dejé de tomar mate ya en toda la Patagonia. Ya cuando voy a un sitio hago lo que hacen en el sitio, ¿no? Allí donde fuera es lo que viera. Y ahí seguimos, Bariloche de Bolsón, que es un pueblo de hippies, que fueron todos los hippies escapados de la dictadura, que los mataban a todos, y los que tenían un poco de dinero los mandaban para Bolsón. Entonces era un pueblo de hippies, ahí, mercadillo de todo lleno de hippies, 100, 200 hippies, uno vendiendo libros, otros vendiendo cosas manuales que se habían hecho de madera, otros vendiendo
velas, otros vendiendo, cada uno mercadillo, pero auténtico, y personajes que en vez de mirar los artículos mirabas a las personas, que a mí me encantan los mercados esos, mirar a cada persona y saludar a cada persona. Y me han regalado libros allí, me he conocido a escritores, he conocido a artesanos, he conocido a artistas, gente que ahora estoy, me decía una, ahora estoy con un propósito en la vida, mi propósito espiritual es que creer es crear. Digo, ya, sí. Bueno, pues ahora estoy creyendo que estoy yendo hacia atrás en el tiempo, que me estoy haciendo más joven cada día. Pues sí, puede estaba ser. súper joven. Y entonces ella estaba haciendo como que eso era una creencia que teníamos, de que envejecíamos. Entonces ella lo que estaba ahora es creyéndose que iba para atrás. Después otro me contaba que él estaba observando dónde nacían las emociones negativas. Entonces lo observaba en su interior y había conseguido llegar hasta la raíz misma y ahí respirarla, sin salirla, sin reprimirla, siendo consciente de la emoción negativa, se la respiraba. Después, años después, lo estudié en el Tantra, que ahí esa técnica es tántrica. Y se respiraba la emoción y observaba la emoción como se diluía. Como que ese nudo, ese bloqueo que estaba ahí, respirándola, se liberaba. Bueno, muchas personas súper interesantes que tenían casas en los árboles, casas de madera. Ahí hay gente muy potente en el Bolsón. Músicos, artistas, artesanos, gente huida un poco de lo que es la ciudad, la dictadura, que mataba a la gente. Ahí no llegaban a matar a gente los militares. Entonces había muchas personas así. Y también había gente que era hippie, pero de dinero, también tenían sus papás el dinero, por eso me lo mandaron ahí. En invierno había mucha nieve, era un sitio frío, tipo Alemania, a lo mejor, tipo países del norte. Pero en verano, la verdad que era muy agradable. Pero aún así dije, todavía no es mi lugar, aquí no hay... Entonces pregunté por algunas comunas y me fui con la bicicleta, parando en comunas. Como me había separado de Javier, porque él se quedó más tranquilo en Bariloche, haciendo turismo, y yo seguí la ruta. Y quedamos en volvernos a encontrar. Por mail y tal estábamos en contacto. Y entonces entré en una comunidad y dije, bueno, estos tienen agricultura, permacultura, agricultura ecológica, me gusta, pero bueno, tenían un poco el dueño, no sé cuánto, bueno, no es mucho el sitio porque yo me iba para vivir ahí, ya, quedarme a vivir. Entonces, no es mucho este sitio y tal. Y entonces me fui a otro lugar que tuve que ir desde la ruta 40, hasta ese lugar que me habían hablado de él. En la bicicleta tuve que ir como 10 kilómetros, de ripio que le llaman ahí, arena con piedras. Hostia, o sea, un coñazo. Imagínate, y con sol y polvo y no sé cuánto, y llegué allí y el tipo me trató fatal. El tipo salió, bueno, ¿aquí qué quieres? Aquí no has llamado, ni ha pedido permiso, ni ha pedido cita, ni nada, aquí tienes que tal y cual, y se me puso así todo borde, ¿no? Y yo lo miré así con todo mi amor y, no, tranquilo hermano, que yo voy a un camino de corazón. Si esto no fluye y lo veo que no tiene corazón, tranquilo, gracias por todo, me doy la vuelta y me voy. Y se lo dije de tal manera que de repente me dice, no, oye, pero ven aquí, vamos a hablar un poco, entra, conoce esto y tal. No, es que me voy ya, que es que no es mi sitio. Y me fui. Llegué a otro lugar que me dijeron, tampoco había nadie. Digo, hostia, qué cosa. Seguí por la ruta 40 y de repente voy por la carretera y veo un cartel. Comunidad de Puyén. Nunca me olvidaré de aquel cartel. Comunidad de Puyén. Aquí vivimos por la vida, no por el oro. Viva la vida. Y me caí de rodillas en la carretera, me emocioné y dije, este es mi lugar. Como que me hubiera encontrado el maná. Este es mi lugar. Me acuerdo que me tiré por una cuesta para abajo, hacia el lago de Puyén, me tiré como guiado por una cuesta para abajo, me tiré y llegué a un lago, al lago de Puyén, y a un camping, el camping de Puyén, del lago, el camping del lago, de Sophie, una francesa. Y le pregunté si me alquilaban algo, y me alquilaron una cabaña.
Y me alquilaron una cabaña muy simple, no tenía ni baño, muy simple, con dos literas, una litera y una camita pequeña, muy, muy humilde, casi sin aislamiento, y ahí me quedé durante 2 meses y medio. Pero me iba a quedar a vivir ahí. ¿Y cómo fue la experiencia? Brutal, brutal, porque además caí como caído del cielo, ¿sabes? Caí y ese día había una fiesta de todos los hippies del lago. Y eran como gnomos. Empezaron a salir gente como gnomos. Era súper peculiar, no porque fueran pequeños, pero digo las vestimentas, Sí. como en las películas, ¿sabes? O sea, y yo dije, hostia, he llegado al sitio. Y se pusieron todos alrededor de un árbol gigante, y recuerdo que se pusieron, era un cumpleaños, y se pusieron todos alrededor de un árbol, de un lugar gigante, de un árbol gigante, y de repente empezaron todos a contar historias. Entonces me preguntaron a mí, oye, español, gallego, se llama gallego. Gallego. Pasejo, ¿tú qué vas a contar? Y digo, yo os voy a contar un cuento. Y entonces fue como mi carta de presentación. Os voy a contar el cuento que me despertó. Un día en la playa de Samil, en pleno despertar, en el 2003, septiembre del 2003, alguien de una librería me propuso un libro. Déjame que te cuente, de Jorge Bucay. Y yo nunca había leído libros de este tipo, ¿eh? Me fui para la playa y empecé a leerlo. Y el primer cuento que dice él, que es el único que se ha inventado él, el primer cuento me hizo reír y me hizo llorar de emoción al darme cuenta, porque me di cuenta. Y se lo conté a toda la comunidad aquella, desde niños, mayores, viejos, todos. Y la mayoría se emocionaron. Y decía así: cuando yo era pequeño e iba al circo, lo que más me gustaban eran los elefantes. Esos maravillosos animales, esos gigantes animales, esos enormes animales tan fuertes, tan poderosos, me fascinaban. Ese tamaño, ese poder, esa fuerza. Cuando terminaba la actuación siempre me gustaba ir a la parte de atrás del circo. Y siempre me gustaba ver a aquellos elefantes. Y iba con un padre, con un tío, y entonces siempre veía a esos elefantes tan increíbles atados a una pequeña estaca y una pequeña cadena. Entonces yo como niño le preguntaba a ese padre, a ese tío, ¿por qué no se sueltan los elefantes tan bestiales si solo es una pequeña estaca y una pequeña cadena? Y entonces me contestaban, bueno, porque no se sueltan, porque están amaestrados. Entonces yo decía, ¿y si están amaestrados, por qué los atan? Nadie me supo dar la respuesta lo suficientemente convincente para dejarme tranquilo con aquella pregunta. Nadie. Por eso creo que viajé por el mundo y conocí a maestros, a gente. Y llegó uno que había encontrado la respuesta. Y me dijo, a ese elefante del circo no se suelta porque ha estado atado desde muy, muy pequeño. Desde muy, muy pequeño, pensé. Y me imaginé aquel elefante cuando era un elefantito y lo ataron, y era libre, y lo cogieron y lo llevaron al circo. Y lo ataron a esa pequeña estaca y a esa pequeña cadena. El elefantito tiró con todas sus fuerzas, era libre, quería ser él mismo, había nacido libre. Tiró con fuerza, pero no pudo. Y al día siguiente volvió a intentarlo, volvió a tirar con fuerza, volvió a querer ser libre, pero no pudo. Y al siguiente otra vez, y al otro, hasta que un día, un fatídico día para ese elefante, claudicó. Y se creyó, pensó, que nunca más podría volver a intentarlo. Vamos atados a miles de estacas que nos limitan, que nos censuran.
que no nos dejan ser nosotros mismos, que no nos dejan ser libres. Pero si tenemos la fuerza y la conciencia de intentarlo, somos lo más poderoso de la naturaleza. Somos hijos de Dios. Hubo un silencio en aquel grupo tan grande. Hubo emoción. Hubo reconocimiento y hubo un ajo. Y entonces, en ese momento, dije, yo buscaba una comunidad. La he encontrado. Es esta. Ya ha llegado. Y ya fliparon todos. Y para mí era el lugar en el mundo. Era el lugar en el que para mí, quedarme en un sitio 2 meses y pico. Claro, después de andar tanto. Brutal, ¿no? Y para mí era el lugar en el mundo. Claro, se me quitó la idea a los 10 días. Porque hubo una nevada de la hostia, que pasé un frío, que me gasté toda la leña de... Había una chimenea allí, en la cabaña. Por eso Una nevada de la hostia el día 5 de enero, que allí es como si fuera aquí, imagínate, el 5 de agosto, no, de julio, ¿no? En pleno verano. Imagínate. Digo, pleno verano, claro, y decían, esto no es nada, esto, imagínate el invierno aquí. Hostia, pues creo que voy a buscarlo más en el Ecuador. Es complicado, un sitio duro. Y me gustó mucho ese lugar, me gustó mucho. Claro, ahí conocí a todo el mundo, empecé era un lugar que te no sé, te alimentaba la creatividad. Entonces yo vivía en esa cabañita y enfrente había un quincho que le llamaban, que era un sitio que ponían pizzas, pequeñas tapitas, como un barcito de camping, de madera, muy bonito, y que el tío además lo acababa de coger ese año, y él era músico, guitarrista o bajista, y entonces él tenía la idea de hacer un lugar de verano, así de tal, como Dirty Dancing o algo así, un lugar de verano, pero que vinieran colegas músicos desde Bolsón y de toda la zona a hacer música y a conciertos. Imagínate, al lado de mi casa. No me van a dejar dormir, daba igual. Todo el verano fue espectacular, porque además vino su hija que organizaba toda la semana. Y había toda la semana agenda y venía gente de todos los alrededores al quincho a tomar una pizza y a que un tío tocara un concierto, otro tío, o sea, fue alucinante aquel verano. ¿Qué enseñanza llevaste? Y ahí estaba, en el medio, ¿sabes? Hubo muchísimas. También hacía mis masajes, porque tenía como tenía una cama pequeña, la subí un poco, hice una camilla. Y era también en el camping ese también hacía mis cositas. Ayudaba a este hombre, a Bruno. Nos levantábamos por la mañana y nos íbamos a pescar al lago con una barquita a las 7 de la mañana, como dos loquitos entusiastas. Íbamos ahí con la caña de pescar. No sé, era un verano increíble. Y después llegó y conocí a una mujer que tenía la radio, que era una alemana que había montado una radio de la comarca, de toda la comarca. Y entonces la conocí y me propuso hacer un programa. Hice un programa de radio. ¿De radio? Nunca había hecho radio. Es espectacular. Sí, sí, es espectacular. En el Puyén FM. Hice un programa de radio. Sí, hice un programa de radio que era Cuentos y música desde el alma, por Joel Iglesias. Y entonces, en ese programa, hice 10 programas, uno por semana. Y en ese programa, pues, contaba un cuento y ponía una canción, que eran canciones de España, canciones que a mí me gustaban, como por ejemplo, en aquella época, pues Chambao, por ejemplo, ponía Chambao, música así, que a mí me conectara, que tuviera letras, bueno, Chambao la primera época y todo, ¿no? Música también que allí no se escuchaba. Entonces, y me gustó tanto, bueno, entraba en cualquier tienda de la comarca y me reconocían por la voz. Por la voz, porque ¿no? todo el mundo ponía la radio, no había televisiones, no había internet, Claro. Ibas al ciber también. Es bonito. Yo a sacar cuentos, los sacaba en el ciber municipal.
¿sabes? Sí, porque se me acabaron los cuentos, Sí, claro. sí, claro. Tenía que empezar a estudiar cuentos. Entonces, a la semana o a las 2 semanas, le dije, aparte tenía patrocinadores para que me pagaran el programa y no sé qué, anuncios. Y dije, oye, pues le dije al del Quincho, oye, pues os promociono los conciertos y las actividades y vosotros me pagáis otro programa. Hice otro programa. Personas y personajes en Epugem. Personas y personajes en Epugem. Hostia. Ese sí que son... Y ese fue la hostia, porque ese llevaba a las personas y a los personajes que me encontraba en el pueblo, los llevaba a hacer una entrevista. Era un programa como el de Ratones Colorados de Quintero, bueno, salvando las distancias, evidentemente era a mi manera, pero era un programa que yo entrevistaba a la gente buscando el amor, buscando cuándo se enamoró, cuándo vio a los ojos a una mujer, cuándo vio a los ojos a un hombre, no sé, eran entrevistas íntimas. Muy de amor, muy del corazón, sí. Y cada uno hablaba de lo suyo, llevé a la farmacéutica, llevé a músicos, llevé a gente del pueblo que a veces me decían que no, al hippie más viejo, que me decía, bueno, se resistía, pero después venía y la verdad salía todo el mundo súper contento y era un programa que lo escuchaba mucha gente también. Y fue una experiencia, aquella época de los programas, muy bonito, porque eso me llevó a hacer también cuentacuentos. Me inventé Joel, cuentos y descuentos. Yo y él, cuentos y descuentos. Entonces me afeitaba media cara y la otra media sin afeitar. Entonces me ponía en una silla así, y entonces le ofrecía este lado y este macarra con el cigarro y con la cerveza le contaba una historia. Una historia que era a lo mejor un chiste verde. Sí, ya te entiendo. Así chulito y de macarreo. Desafiante. Claro, y de repente tenía otra silla y me daba la vuelta así y le ofrecía la otra cara. Le ofrecía la cara afeitada, tenía un incienso, tenía un vasito de agua y este decía, bueno, hay que entenderlo, el muchacho este es que ha tenido una mala infancia y hay que tener compasión y ahora os voy a contar un cuento espiritual. Y le contaba un cuento espiritual. El público, de verdad, se quedaban. Yo los veía al público y decían, no sabían si aplaudir o llorar. De lo malo que era, no. No. Pero era muy potente. Es potente. Porque estaban pensando en el cuento y el otro le venía a hablar de cualquier animalada, porque uno hablaba en plan, ¿qué dices tú? Terminé, que eres un Illuminator, que te vas allá arriba, que no, que aquí hay que estar aquí, joder, que te voy a contar yo una de no sé qué. Una animalada le contaba de una guarrada. Y el otro venía, bueno, hay que entenderlo, tuve una mala infancia. Tuve que dejarlo. Lo hice 2 veces y tuve que dejarlo porque me generó en mí una bipolaridad muy heavy. Más heavy de lo que es. ¿Cómo lo experimentabas eso? Claro, ¿Cuándo te diste cuenta? Me di cuenta de los actores, lo que viven cuando generan una película o crean una película. Como Tarzán. O Superman, ¿no? Que terminó ahí cayéndose del caballo. O sea, lo que es la vida, ¿no? Superman y se queda en silla de ruedas. Qué broma cósmica, ¿no? Entonces, ¿Y cómo lo viviste tú? Pues yo entraba en bipolaridad total. Y entraba en bipolaridad, me miraba al espejo ahí con media cara afeitada. Hombre, cuando acababa el espectáculo la afeitaba bien, pero hostia, era como impactante, ¿sabes? Y aparte yo tenía un traje que tenía un lado blanco y otro negro. O sea, iba totalmente bipolar. Yo y él, cuentos y descuentos. Ahí era yo con Y. Yo, él, cuentos y descuentos. Tengo el cartel por ahí todavía. Sí, me hicieron un cartel allí y todo para poner por los sitios, para que viniera gente y eso. Pero fue brutal. Salió. Y después empezaron a hacer varietés en el Quincho, y empezaron a hacer varietés y teatro corto y no sé cuánto, y me metí también y empecé a actuar ahí. Empezamos a hacer todo, a tocar la armónica con el guitarra, con el saxofonista. Había un saxofonista que era Bruno, que todos los días tocaba, cuando no había grupo, tocaba por ahí y le iban dando dinero y tal, iba tocando él con su saxo. Y tenía un coche rojo, tipo Blues Brothers, ibas con el gorro Blues Brothers, con las gafas Blues Brothers, y el coche rojo ponía lafiestainolvidable.com. Nunca me olvidaré. Ajá. Nunca me olvidaré. Entonces lo entrevisté en el programa de radio. Sí. Lo entrevisté en el programa de radio y era un tío súper peculiar, porque era un tío Blues Brothers, total. Aparte iba con la música Blues Brothers. Yo he ido con él
Tenía el reloj, era el reloj de estos de mesilla, despertador, lo tenía pegado ahí en el coche. Siempre era el plan B. En Patagonia siempre había un plan B. O sea, el plan A casi nunca funcionaba. Siempre tenían el plan B. Me enseñaron lo del plan B. Y el plan B está guay. No como primera opción, pero siempre saber que hay un plan B. Eso me lo enseñaron en la Patagonia, ¿ves? En Argentina en general, pero en la Patagonia en particular era más potente. ¿Qué plan B potente recuerdas? Claro, que de repente tenías el plan de ir a un sitio y de repente fallaba el coche y teníamos plan B de ir a otro. O de cambiar, ¿sabes? Había cambio, o sea, fluían de una manera muy suave, muy fácil. No había el apego, he quedado contigo a las 5 y tienes que estar aquí a las 5, como tenemos nosotros. A lo mejor no aparecían a las 5, era el plan B. O tenían que venir a una entrevista y no aparecían. Pues este vino con el saxo a la radio y todo. Y tocó el saxo en la entrevista y hablamos de su vida. O sea, un tío con 3 hijos, Buenos Aires, tenía tiendas de moda, de ropa, y a los 40, 45, había tenido hijos muy joven, hizo crack, vendió todo y se puso a seguir su camino de corazón, a seguir su sueño. ¿Y qué era? Tocar el saxo. Siempre había querido tocar el saxo. Entonces se puso a tocar el saxo. ¿Y qué fue? A los mejores maestros de saxo de Buenos Aires, que le enseñaron durante un tiempo a tocar el saxo. Y cuando ya tal, hizo una web, lafiestainolvidable.com, que no sé ni si existirá ya, y se fue por el mundo, o sea, se fue por la Patagonia o por Argentina, después en invierno se iría para el norte, supongo, con su gorro de Blues Brothers, con sus gafas de Blues Brothers, con su saxo, que era su novia, qué bonito, a tocar el saxo, tío. Brutal. Entre mate y mate tomando el saxo. Entonces tocaba el saxo por las mañanas, por la noche, mientras que la gente tomaba la pizza, mientras que la gente... Claro, y brutal, era brutal. Brutal. Pasaron tantas cosas aquel verano que podríamos estar aquí, nos podríamos parar ahí. Hubo un festival de música, hubo amor también, me enamoré varias veces, me enamoré de una chica, la más potente, me enamoré diferentes veces, porque claro, se te genera el arte, se te genera el amor, ¿no? Y ahí me enamoraba. Me pasó una cosa muy bonita, que ahora recuerdo, que meditando en la playa del lago Epuyén, recuerdo, fíjate, estamos en el año 2008. Por supuesto vino Javier, el de la bicicleta, estuvo conmigo unos días porque lo bueno de la cabaña es que tenía 2 camas de más, o sea, también vino un amigo que había estado con él en Costa Rica, que venía de estar en el Polo Sur, y paró allí unos días y me dijo, tu sitio es Formentera para este verano. Y entonces me fui a Formentera, no fui a Tarifa, pero es otra historia. Entonces, eso sería después. Sí, vale. Entonces al final no fui a Tarifa ese año y me fui a Formentera. Bueno, cómo la vida te lleva, ¿no? Yo en ese momento era fluido total, o sea, la vida me iba llevando como ella quería y yo me dejaba llevar, me dejaba llegar con gran facilidad. Y entonces la cabaña dio para mucho, y entonces dio para el amor también. Pero María llegó un día de sol y era una chica argentina, súper seductora, súper niña también, que yo en ese momento tenía 37 años y ella tenía 22. Pero hubo una conexión ahí súper bonita. Y yo le ofrecí, porque yo allí no me había gastado nada, la cabaña me valía 100 euros al mes. Y yo no había gastado nada en todo el viaje prácticamente, había gastado muy poco. Porque había hecho radio, había hecho masajes, claro, había trabajado. Y había trabajado en la pizzería también, como haciendo pizzas y de camarero, con lo cual me daban de comer, en fin, había un feedback, pescábamos el pescado, lo comíamos. No gastaba nada en la cabaña, no compraba casi comida, en fin, era una vida muy, muy sencilla. Y entonces le dije, te invito al fin del mundo, a Ushuaia, un viaje al fin del mundo. De eso escribí un libro que se llamó La princesita de Joel, un viaje al fin del mundo. El único libro que tengo publicado. Hostia. Que cuento esa historia. Así que hay que comprar el libro. Hay que comprar el libro. Porque esa es buena, buena. Dejamos el enlace en la descripción. Sí, esa es otra historia, sí. Esa es otra historia más
más bonitas. Pero en la playa de Puyem tuvo un momento muy, muy, muy potente, Javi. En una meditación allí en la playa, de repente sentí cómo me venía Alma, la que después me eligió como su padre. Y además rubia, como es ella, castaña rubia. Y me venía y de repente se me ponía al lado y me decía, papá, no tengas prisa, porque yo tenía agobio porque se me estaban yendo los años y no daba tenido una hija, no daba tenido un hijo, no terminaba de ser padre. Me decía, papá, no tengas prisa, yo voy a esperar por ti y yo voy a venir contigo. Qué bonito. Yo te he elegido a ti. No sé si me lo inventé, No importa. pero fue tan ese es el potente, sentido. fue tan real y fue tan, no sé, yo no me esperaba eso. Claro. Y lo sentí tan real a mi lado. Y resulta que Alma es igual que esa niña que vino a hablarme. Que yo ni soy rubio, ni la madre es rubia, ni... Pues ella es rubia. Pero ella es rubia. Como esa niña, igual, castaña, igual. Y con la misma cara, con la misma energía. Y Alma siempre dice eso, que se alegra de haberme elegido. Ayer me lo dijo precisamente, que se alegra, que da gracias de haberme elegido a mí y a su madre como padres. Y eso es uno de los viajes más bonitos que puedes hacer en esta vida. El viaje de acompañar a un ser que venga como Dios a este planeta y poderle acompañar sin condicionamiento. Poderle acompañar desde el amor, sin meterte ahí. Y eso será en el capítulo 22, supongo. Eso en la parte enésima. Es el capítulo 22, al ritmo que vamos, Javi. Estamos en la...